Me acompañen de pie para que tengamos juntos esta lectura de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Así leemos la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, te damos gracias porque ahora estamos ante tu palabra escrita para que pueda ser predicada. Te damos gracias, Señor, porque para eso vinimos. Aparte de todo lo que nos has concedido, Señor, ser saturados por el testimonio de tu palabra, con las oraciones, con los cantos, con el testimonio. Ahora, Señor, este gran momento ha llegado. Que tú hables, oh Señor, y que lo hagas a través de esta vasija de barro, de este débil ser humano que está delante de ti, delante de mis hermanos. Señor, que sean tus palabras dichas a través de mi boca, y que todos podamos oír tu voz, y como ovejas reconocer tu voz y seguirte. Y te pedimos por aquellos, oh Señor, que no son tus ovejas y que están sin pastor, sin salvación, sin defensor, sin protector, sin un libertador como tú. Te rogamos que el testimonio de tu palabra, el mensaje predicado esta mañana, Señor, sea el mensaje que tú vas a usar para salvarlos. Oh Dios, sé glorificado, pues en tu presencia estamos. Por medio de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos, amén, Señor. Pueden sentarse. Muy bien, amados. Nos encontramos entonces en esa serie de sermones, y ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo en este pasaje, o qué es lo que estaremos aprendiendo o estamos aprendiendo? Bueno, estamos aprendiendo que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada iglesia local puede tener esa real experiencia si tan solamente cumple una condición. Y esa condición es asegurarnos que quien está edificando nuestra iglesia local sea el Señor mismo de la iglesia, el Cristo de la iglesia, para que así no fracasemos como iglesia, ni seamos vencidos, sino vencedores. Porque el Señor ha prometido, y lo ha dicho, que Él va a edificar su iglesia y las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra ella, siempre y cuando Él la esté edificando. Entonces, nosotros no queremos perder ese derecho de ser una iglesia cristiana, y por lo tanto, para mantener ese derecho, entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el Señor es el que está edificando su misma iglesia. Y ahí tenemos la garantía de triunfar, ahí tenemos la garantía de prevalecer, ahí tenemos la garantía de ser fieles, la garantía de ser vencedores a través del tiempo hasta que nuestro Señor regrese por toda su iglesia esparcida por todo el mundo, obviamente sin ningún tipo de distinción denominacional, siempre y cuando sea una iglesia local edificada por Cristo. Ahora, entonces hemos estado destacando lo que es una iglesia perfectamente edificada por Cristo, y hemos dicho de que una iglesia perfectamente edificada por Cristo no es una iglesia de obra o de manufactura humana, no es de fabricación humana, sino más bien hemos dicho y enfatizado que la iglesia es de diseño divino, de origen divino, de fundación divina, de idea divina, de hechura divina, y por lo tanto de edificación y construcción divina. No es de construcción humana, y lo que nos corresponde a nosotros como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia, como cristianos que formamos la iglesia, lo que nos corresponde es ser obreros de construcción, obreros contratados por el Señor para colaborar en la edificación de su iglesia. Ahora,
¿cómo es que podemos saber que Cristo está edificando esa iglesia? Y este es el asunto más importante que queremos responder. ¿Cómo saber reconocer que Cristo es el que está edificando esta iglesia, nuestra iglesia? Y que no somos nosotros con sabiduría humana, sino que en base a su sabiduría divina. ¿Cómo podemos reconocer eso? Bueno, el pasaje que estamos aprendiendo nos está dando respuesta a la importancia de saber distinguir entre una iglesia local que está siendo edificada perfectamente por Cristo y por una que no lo es, sin importar que lleve rótulo de iglesia, sin importar la tradición, sin importar la antigüedad. Una iglesia cristiana no es cristiana por la antigüedad, por su rótulo, por su distintivo denominacional, es cristiana si Cristo la está edificando. Y nosotros queremos estar seguros de que somos parte de una iglesia local edificada por Cristo perfectamente. Ahora, una vez que aprendamos esto, nuestra respuesta deberá ser comprometernos a ser un cristiano que colabora edificando su iglesia o nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Cuando terminemos esta serie, vamos a tener que plantearnos entre nosotros como miembros de la iglesia, como cristianos de esta iglesia, vamos a tener que plantearnos decisiones a tomar, planes a seguir, pecados que confesar y abandonar y posiciones que adoptar, ya que el Señor es quien edifica la iglesia a través de sí mismo, usando su palabra y usando obreros de construcción como nosotros. Entonces necesitamos saber cómo es que está sucediendo esto, necesitamos saber aprender cómo distinguir esto, y para ello, hermanos, estamos aprendiendo a reconocer los componentes extraordinarios de una iglesia que es edificada por Cristo. Y son estos componentes extraordinarios que distinguen a una iglesia local edificada por Cristo de otra que no lo es. De otra que no lo es. Ahora, ¿cuáles son esos componentes extraordinarios que tiene una iglesia local edificada perfectamente por Cristo? Bueno, hemos mencionado que son 4, ¿se acuerdan? 4 componentes extraordinarios de una iglesia local edificada por Cristo, y cada uno de ellos, obviamente de acuerdo al mismo relato que Lucas nos da en este libro de los Hechos, está íntimamente asociada y relacionada para poder ver a una iglesia que está siendo edificada por Cristo. Esto es lo que Lucas procura hacer a través del relato. Quiere que veamos una iglesia que es tratada por Cristo, una iglesia donde Cristo es esencial y directamente involucrado, puesto que Lucas dice en el final del versículo 47 que el Señor añadía a cada iglesia los que habrían de ser salvos. Y la pregunta que tenemos de por medio es, ¿por qué ese efecto? ¿Por qué eso de que Cristo añade a la iglesia a los que han de ser salvos? ¿Qué condiciones debe reunir para que eso suceda? Para que eso sea cierto. Para que sea cierto que es el mismo Señor el que está añadiendo a la iglesia, el que se está ocupando la iglesia en edificarla. ¿Qué condiciones deben darse? Bueno, y Lucas lo que hace en los versículos 41 al 47 es darnos esas condiciones, las cuales nosotros podremos reconocer como componentes extraordinarios que una iglesia local tiene al ser edificada perfectamente por nuestro Señor Jesucristo. Y el primero, dijimos que el primer componente tiene que ver con ¿qué, hermanos? Con fundamento. Tiene que ver con fundamento. El segundo tiene que ver con membresía. El tercer fundamento tiene que ver con actividades. Y el cuarto fundamento tiene que ver con testimonio. Ahora, veamos ese ciclo que está ahí, que realmente lo que hace es reflejar o representar el relato que tenemos aquí de acuerdo a Lucas en Hechos capítulo 2. Primero, resulta ser que una iglesia edificada por Cristo, perfectamente por Cristo, lo primero que tiene son creyentes. Ese es el fundamento de una iglesia. El fundamento de una iglesia cristiana son cristianos genuinos, creyentes. ¿Recuerdan? No hay iglesia cristiana sin cristianos. O sea que una iglesia no está compuesta por una iglesia no es esto. Una iglesia no es simplemente un grupo de personas juntas y reunidas para hacer un par de cosas religiosas. Una iglesia es un grupo de personas genuinamente cristianas, creyentes cristianos. Ahora, teniendo ese fundamento, entonces Cristo edifica su iglesia con cristianos. Eso es lo primero. Y luego vemos esos cristianos que son ellos y solamente ellos los que son considerados miembros de la iglesia local. Como en el caso aquí en Hechos capítulo 2, para lo que Lucas pudo saber, casi 3,000 personas aproximadamente comenzaron a ser parte
de aquel grupo de cristianos genuinos que se sumaron a las 120 que ya existían, de modo que se unen y conforman lo que es la iglesia local de Jerusalén. La membresía genuina viene a ser posible por creyentes genuinos. Y luego, en tercer lugar, son esos creyentes cristianos que son los auténticos miembros de la iglesia local, los que llevan a cabo actividades. Es esa iglesia que tiene actividades a través de los mismos cristianos, que a su vez esas actividades de los cristianos, que son los miembros de la iglesia local, tienen un impacto, y ese es impacto el que llamamos por testimonio, de modo que el círculo se cierra cuando de nuevo vemos que todo esto de membresía, actividades y testimonio es posible por el fundamento. Todo nos lleva al fundamento. Cristo edifica iglesias locales con cristianos auténticos y genuinos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos estado aprendiendo y hemos ya nosotros explicado, hemos entendido el primer componente extraordinario y hemos dicho que una iglesia local que está siendo edificada por Cristo entonces tiene el fundamento sólido. Los que recibieron su palabra. El fundamento sólido son aquellos que recibieron la palabra de Dios. La palabra de Dios, tal y como sucedió con los cristianos en Jerusalén. ¿Quiénes fueron el fundamento de la iglesia en Jerusalén? Los que recibieron la palabra, los que recibieron el mensaje predicado por el apóstol Pedro. Ahora, no hay creyentes genuinos, y bien lo hemos dicho, si no hay predicación centrada en Cristo. Entonces, ¿quiénes conforman una iglesia edificada por Cristo? Solo creyentes cristianos producidos por la predicación de la palabra centrada en Cristo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro en aquella ocasión. Predicó a Cristo a creyentes judíos y el Espíritu Santo los convirtió en creyentes cristianos. Así es como está conformada una iglesia cristiana. El mensaje de la iglesia es cristocéntrico para producir creyentes cristocéntricos. Así es una iglesia edificada por Cristo. Tiene cristianos no aficionados, no simpatizantes, no indecisos, ni tampoco creyentes neutrales. Son discípulos cristianos, discípulos enfocados con Cristo. No son creyentes de una denominación en particular, son creyentes cristianos. Ese es el fundamento de una iglesia local edificada perfectamente por Cristo. En segundo lugar, hemos sabido reconocer lo que consiste el segundo componente extraordinario, y es que una iglesia cristiana local edificada perfectamente por Cristo tiene la membresía genuina. De acuerdo al versículo 41, ¿se acuerdan que aquellos mismos que recibieron la palabra, de acuerdo al versículo 41, recibieron la palabra, fueron bautizados? Estos mismos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Podían haber sido identificados como 3,000 personas, incluso con nombre. ¿Quiénes fueron aquellos? Fueron como 3,000 personas bautizados y añadidos, unidos. Entonces, también hemos aprendido a saber quiénes son la membresía genuina de la iglesia. ¿Quiénes son estos? Son todos aquellos creyentes cristianos que han sido bautizados en el agua en señal de arrepentimiento y fe en Cristo. Entonces, la membresía de la iglesia local se puede distinguir tan solamente cuando identificamos a creyentes genuinos, creyentes cristianos que han oído la palabra de Jesús y han creído la palabra de Jesús. Tan pronto como recibieron la palabra, recibieron a Cristo en sus vidas. Así que la membresía no está conformada por visitantes. La membresía no se compra a través de una cuota de aportación. La membresía no se logra a través de la antigüedad, hermanos. La membresía no se logra a través de la ocupación que uno pueda tener. La membresía es el resultado de tener creyentes cristianos que son bautizados en el agua como señal de arrepentimiento y fe. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros no podemos involucrar a los visitantes, quienes no hemos comprobado su fe en Cristo, que no hemos comprobado que han recibido a Cristo y su palabra. No podemos involucrarlos. Hay muchas personas que han venido entre nosotros y les gusta cómo somos y les gusta lo que hacemos y les gusta qué es lo que pasa entre nosotros y piden querer involucrarse en ciertas cosas. Tenemos que tener precaución. No vaya a ser que se confundan. Las personas piensan que la salvación es por obras. También piensan que la membresía en la iglesia es por obras.
Y no es así. ¿Estamos? En tercer lugar, hemos aprendido también, o estamos aprendiendo, el tercer componente extraordinario de una iglesia que está siendo edificada perfectamente por Cristo. Y el versículo 42 nos dice, Lucas, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Como les dije el domingo pasado, cuando introduje este tercer componente extraordinario, una iglesia que está siendo edificada por Cristo, el mismo Señor que la funda, que la edifica, como lo hizo con la iglesia en Jerusalén, esa iglesia que tiene un fundamento sólido, que es una iglesia con membresía genuina, esa misma iglesia, compuesta por esos mismos creyentes cristianos, se les ve actuando. Es una iglesia con actividades vitales. Y es en este texto donde vemos que los creyentes cristianos actúan. Los miembros de la iglesia son los que actúan. Las actividades se refieren a la acción y la acción se refiere a la actuación de los cristianos. Entonces, ¿quieren saber cómo actúa una iglesia? ¿Quieren saber cómo actúa una iglesia? Bueno, ¿cómo actúa una iglesia? Actúa como los cristianos actúan. Simple y sencillamente eso. Una iglesia local cristiana actúa como los cristianos actúan y a la vez los cristianos actúan como una iglesia cristiana se espera que actúe. ¿Cómo actúan los cristianos de una iglesia local? Actúan como personas comprometidas realmente con el Señor, que han recibido a Cristo, como dice aquí lo que pasó en Jerusalén, que recibieron la palabra acerca de Jesús, que han sido bautizados en agua, como vimos también ahí en Hechos capítulo 2, y que han sido unidas, es decir, añadidas espiritualmente a la iglesia para manifestar externamente y públicamente que son creyentes cristianos, entregados al Señor, aferrados al Cristo que recibieron. La palabra de Cristo entró a ellos y el Cristo de la palabra entró a ellos y a partir de ese momento se aferran al Cristo de la palabra y por lo tanto se aferran a la iglesia de Cristo. Son entregados. Los creyentes cristianos actúan como personas comprometidas realmente con el Señor, que han recibido a Cristo, que han sido bautizadas y unidas espiritualmente. De nadie más se espera esta forma de actuación ni de compromiso, solo de los creyentes cristianos. Solo de ellos leemos en la Biblia que perseveran. Solo a ellos se les llama perseverar. A ningún incrédulo en la Biblia se le llama perseverar. Aunque ellos puedan perseverar en sus asuntos, a ninguno de ellos se les llama perseverar en las cosas que se nos llama a nosotros a perseverar como cristianos. Lucas lo dice más de una vez, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 14, dice que todos aquellos creyentes, resultado del ministerio de Jesús, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Estaban unánimes, entregados. Eso significa estar perseverando. Eso significa estar perseverando. Lo mismo leemos en el versículo 46, de Hechos 2, donde nos encontramos, dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y también lo mismo leemos en Hechos capítulo 11, verso 23, cuando Lucas nos dice que Bernabé llegó a Antioquía en una ocasión, y leemos ahí en el versículo 23, que vio la gracia de Dios y que se regocijó, y dice que animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Eso de que permanecieran es que perseveraran siendo creyentes cristianos, con todos sus distintivos. También Lucas registró lo que el apóstol Pablo dijo a los creyentes cristianos en Listra, Iconio y Antioquía en Hechos 14, 22, donde leemos que el apóstol Pablo iba por esas ciudades donde habían cristianos auténticos. Dice que iba por ahí fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Perseveraran en la fe. Como ustedes pueden ver, a ningún incrédulo se le dice en la Biblia que persevere, y por lo tanto nosotros no le podemos decir a ningún incrédulo, vamos, persevera.
Es a un creyente cristiano que se le llama a perseverar. Y lo mismo podemos leer en todas las epístolas. El Señor mismo dijo que en la era futura de los juicios divinos, solo los judíos convertidos en creyentes cristianos serían los únicos que perseverarían, estimulados por la salvación. Ustedes leen eso cuando Jesús dijo, y todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quiénes son esos? ¿Los que no son salvos y lo van a lograr? No, los que estimulados por la salvación perseveran. Esos son los que perseveran. Así que, hermanos, el compromiso es la condición expresa e inmediata de un creyente genuino que recibe a Cristo para salvación. Lo que Lucas nos muestra en este relato es nada más y nada menos que otra forma de referirse a la enseñanza de Jesús sobre cómo ser un discípulo de Cristo. Lucas lo trató en su primer libro que le escribió al hermano Teófilo. Pueden ver esto conmigo sobre lo que Lucas escribió cuando Jesús enseñó al respecto. Lucas lo escribió en Lucas capítulo 9, versículo 23. Me gustaría que puedan leer ustedes ahí el primer tomo que Lucas le escribe a este mismo Teófilo que recibe el libro de Hechos. Capítulo 9, versículo 23 de Lucas. Y decía a todos, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Observan lo que Jesús declaró? Jesús lo que estaba diciendo ahí estaba dando una condición de conversión genuina. Él les dijo a todos, si alguno, ahí está la condición de una conversión genuina. ¿Quieres tú saber si eres salvo? Entonces examínate a la luz de esta condición de conversión genuina. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y más adelante, el versículo siguiente, Jesús explica lo que quiso decir con eso. Lo que quiso decir con eso es que pierdas tu vida y obtengas la vida de Él. Eso es lo que Él quiso decir con esa expresión. Perder la vida significa negarse a uno mismo. Ahora, esta condición de Jesús para la conversión genuina, ¿a quién se la dijo? Dice aquí, a todos. A todos. Él dice, a todos. Ahora, ¿quiénes eran todos? Bueno, en el contexto inmediato se refiere en primer lugar a los 12 apóstoles que estaban cercanos con él, pero además se extiende a la multitud que si leemos en el contexto inmediato, era la que estaba muy cerca también de él, una multitud que había sido alimentada milagrosamente. Entonces, había muchas personas seguidoras de Jesús, cercanas a Jesús, digámoslo con cierta disposición de obtener algo de Jesús. Sin embargo, llegado el momento, tanto a los discípulos, los 12 que están con Jesús, como la multitud que había sido milagrosamente alimentada un rato antes, a todos le dice Jesús, esta es la condición si quieren ser auténticos, convertidos, si quieren salvar su vida, si quieren la salvación. Porque a Jesús no le importa, no le interesan aficionados, simpatizantes, seguidores lejanos y mucho menos interesados en cosas materiales, pero que no están dispuestos a perder su vida, que no quieren compromiso. Jesús no quiere a nadie que sigue pensando que puede seguir a Jesús sin compromiso alguno. ¿Se acuerdan? El joven rico no quería compromiso, su compromiso estaba con sus riquezas. ¿Se acuerdan también de varias personas que le dijeron a Jesús, déjame seguirte después? Y Jesús dijo, no es después, o es ahora o nunca. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Es compromiso total, abnegación. Detrás de esa condición está el secreto de tu conversión, hermano mío. Tú puedes ver tu salvación a la luz de esta condición dada cuando uno se convierte. Cuando uno se convierte.
Así que aquellas personas que habían estado oyendo la palabra de Jesús, ahora Jesús se vuelve a ellos y Jesús estaba muy interesado en que ellos tuvieran un concepto de Jesús, de rendición y de compromiso. Allí mismo Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Porque Él no está interesado en que las personas tengan un concepto errado y confuso acerca de Jesús. Este es el Hijo de Dios, el Señor, que demanda compromiso. Este es. Entonces, toda vida cristiana tiene como punto de inicio el compromiso con Él. Jesús se vuelve a la multitud y a todos, a los discípulos y a la multitud, y demanda una respuesta a su mensaje. Y esa respuesta del mensaje debía ser compromiso y abnegación si es que querían la salvación, lo cual representa ganancia. De lo contrario sería condenación, lo cual representa pérdida. Así que desde el momento en que una persona es convertida en un discípulo de Cristo, desde ese momento es un creyente comprometido con Cristo y con la iglesia que Él está edificando. No pueden haber creyentes comprometidos con Cristo y no comprometidos con la iglesia de Cristo. No pueden haber amantes del novio y enemigos de su novia. No lo toleran, no lo soportan. No es posible, no es permitido. Entonces, de todos es sabido, hermanos, que el compromiso es requerido para manifestar que alguien pertenece a algo, o que alguien pertenece a alguien, o que alguien está entregado a algo, o está entregado a alguien, o que está de acuerdo con algo, o que está de acuerdo con alguien. De todos es sabido que cuando alguien está comprometido no está jugando, ni está tomando las cosas o los asuntos en broma o sin importancia, ¿no es cierto? Cuando alguien está comprometido, podemos ver eso incluso en el mundo. Ni en los asuntos del mundo, como el trabajo, los estudios, los negocios, se tolera la falta de compromiso. Ni en las relaciones formales, como el matrimonio, la paternidad, puede existir sin compromiso. Y todos lo sabemos. ¿Se imagina un empleado diciendo al patrón, mire, yo quiero trabajar, deme trabajo? Muy bien, te voy a contratar con un pago diario, etcétera, y estos son los beneficios. Bien. Y el patrón da el horario, le dice, estas son las funciones, y estos son lo que requiero, y estos son los resultados que quiero ver. Y entonces el empleado dice, ay, pero yo no quiero mucho compromiso. ¿Se imaginan ustedes eso, hermano? En el mismo contexto del mundo, donde sus valores están por debajo del reino de Dios, sin embargo, funcionan con compromiso. De la misma manera, los creyentes cristianos son personas comprometidas, hermanos. Son personas comprometidas. Es más, deberían ser personas de compromiso en todos los asuntos de su vida porque son creyentes cristianos comprometidos. Lo que quiero decir es que si tú eres un cristiano, un creyente cristiano, entonces tú eres un cristiano comprometido. Y por lo tanto, como eres un cristiano comprometido, no conoces otra forma de actuar que compromiso en tu trabajo, que compromiso en tus estudios, que compromiso en tu familia, que compromiso en tu vecindario, que compromiso en tu negocio. ¿Ven lo que estoy diciendo? Hermanos, lo insólito es que muchos de aquellos que dicen ser cristianos están comprometidos con todo menos con Cristo y con su iglesia. Son personas entregadas a todo, responsables en todo, excepto con Cristo, su causa y su obra. ¿Cómo es eso posible? Debería más bien ser posible que esta persona, digamos, yo conozco a fulano de tal que es un hombre de responsabilidades, es un hombre de compromiso. ¿Y cómo sabes eso? Pues, facilito, hombre, no ves que es cristiano. Eso es lo que debería decir la gente. Pero no vemos una inconsistencia de nosotros. ¿Es posible que fluyan dos luces, hermanos? ¿Dos caretas? ¿Dos identidades? No, hermanos.
porque somos cristianos comprometidos, conocemos lo que es compromiso y porque sabemos que no hay otra forma de actuar en la vida, nos comprometemos en el trabajo, nos comprometemos en el negocio, nos comprometemos en los estudios, nos comprometemos en la familia. Todo es compromiso para nosotros. ¿Sí me comprenden, hermanos? No es que separamos la vida secular, compromiso, y la vida cristiana, ahí no hay flojitos. Ahí vamos. Ahí nos relajamos. Eso no es posible, tal y como Lucas lo está expresando. Los creyentes cristianos perseveran. Esa es la actitud que les caracteriza. Son comprometidos, entregados, dedicados, determinados, perseveran. Así que si tú estás comprometido con tu trabajo, si tú estás comprometido con tu familia, con tu negocio, con tus estudios, con tus vecinos, con el gobierno, debería ser nada más que un reflejo de que eres un cristiano comprometido. Y si tú eres un cristiano comprometido con Cristo, entonces vas a estar comprometido con todo lo demás. Porque todo lo que haces, ya sea comer, beber o cualquier otra cosa, dice el apóstol Pablo, aún lo más simple y cotidiano, que hasta incluso lo hacemos involuntariamente, como el comer y beber, y cualquier otra cosa, dice el apóstol Pablo, háganlo para la gloria de Dios. Así que si tú estás comprometido con tu trabajo, asegúrate que no sea para tu propia gloria, sea para reflejar la gloria de Dios. ¿A qué me refiero? Por lo menos refleja que estás comprometido con Cristo. ¿Por qué estás comprometido con tu trabajo, con tu patrono? Porque estás comprometido con Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Cuando trabajes, y le decían en aquella época a los esclavos, cuando trabajes y obedezcas a tu amo, no lo hagas por el ojo que te ve, sino como para el Señor. ¿Estás comprometido con tus estudios? Joven hermano que estudias en la universidad o en cualquier otra área, debes estar comprometido porque estás comprometido con Cristo. Si no, vas a tener una dualidad de vida inconsistente. Debemos estar comprometidos con el resto de nuestras ocupaciones de la vida porque no conocemos otra forma de actuar, hermanos. Así debe ser. ¿Y por qué te comprometes por esta causa? ¿Y qué esperas que haga? Soy cristiano. Pero no, ¿verdad, hermanito? Nosotros vemos a personas que se llaman cristianos y se comprometen con todo menos con estas 4 actividades. Con todo están comprometidos. Y como viven 2 vidas, una secular y una religiosa, entonces encuentran conflicto. ¿Por qué no se puede ocupar de estas cosas cristianas? Ay, porque estoy comprometido con esto. ¿Ven eso? Es un choque y es un conflicto. No debe ser eso así si tú eres un creyente cristiano comprometido. Tu compromiso con Cristo se expande por el resto de tus actuaciones, comportamiento y actividades de la vida. Todo, dice la palabra de Dios, lo que hagamos al hablar y al actuar, tiene que ser hecho en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo lo dijo tanto a los corintios como a los colosenses. Entonces, amados, la perseverancia es la actitud que mueve a las actividades vitales. La perseverancia es una virtud distintiva en un cristiano. No son los únicos que poseen perseverancia, pero son los únicos que perseveran en aquellas actividades espirituales como las que son mencionadas en el versículo 42, regresando a Hechos, tal y como Lucas, el médico amado, le dijo a Teófilo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estas actividades solo pueden perseverar los creyentes cristianos. Solo los creyentes cristianos son persistentes en la vida cristiana. Son los que permanecen en Cristo y en su evangelio. Son los que avanzan momento tras momento, día tras día en la vida, creciendo y siendo edificados por el Señor. Son ellos. No esperemos que eso suceda con los incrédulos, con los inconversos, con las visitas, con la gente de afuera. No, con ellos no esperemos que eso suceda. Son los cristianos, hermanos. Con ellos lo que ocurre es lo que aquí dice Lucas, que ocurre. Ocurre solo con los cristianos.
Y lo que ocurre con los cristianos, de que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, lo que ocurre con cada uno de los cristianos es lo que ocurre con cada iglesia local. Fíjense esto. Si estas cosas, si estas actividades espirituales vitales ocurren en la vida de cada uno de nosotros, entonces van a ocurrir en toda la iglesia. Van a ocurrir en toda la iglesia. Conozco que hay momentos en que nos podemos ver estancados. Bueno, al menos esa es la percepción que podemos tener. Reconozco que hay momentos en que podemos sentirnos debilitados. Reconozco que a veces podemos perder la regularidad y podemos ser inconstantes. Pero ¿saben qué? No son esos momentos los que nos definen. Lo que nos define, hermanos, no son esos momentos. Lo que nos definen, hermanos, es la continuidad. Perseveramos, porque siempre estamos perseverando, estamos envueltos en una vida de continuidad. En cambio, los incrédulos pueden perseverar en todas aquellas actividades carnales en las que logran intereses carnales, pero en cuanto a la perseverancia en Cristo, fracasan. En cuanto a la perseverancia en el Evangelio, fracasan. En cuanto a las actividades espirituales, fracasan. Ellos terminan desertando, ellos terminan abandonando, ellos terminan renunciando, ellos terminan claudicando. Ellos son ahogados y derrotados por las aflicciones humanas, por los afanes y las actividades humanas. Fue eso lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? De los espinos. Y de la semilla que creció en aquella tierra de pedregales. Son ahogados. Y cuando viene la tribulación, las aflicciones, abandonan todo. Ellos no pueden perseverar. Porque no nació en ellos la vida. Porque la semilla, la gran semilla de la palabra, no dio fruto. Porque no renacieron. Pero ustedes y yo, hermanos, cuya semilla divina ha sido puesta en nuestro corazón, recibimos la palabra como aquellos a los que Lucas nos relata, recibieron la palabra y fueron bautizados y fueron añadidos y estos perseveraban. Tiene que suceder lo mismo, hermanos. Tiene que pasar lo mismo con nosotros. Ahora bien, ya que sabemos cuál es la actitud detrás de la actividad, ¿cuál es esa actitud, hermanos? Perseverar. Así es como actúan los cristianos de una iglesia local, entregados, comprometidos, responsables. Y ya que sabemos cuál es la actitud detrás de la actividad, entonces permítanme referirme, tal vez no al todo, pero a alguna parte de la primera actividad vital que podemos destacar aquí, que manifiesta el compromiso de un creyente cristiano. Leemos en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, así que la primera actividad vital que podemos reconocer de 4 que están mencionadas en el versículo 42 es un compromiso con el aprendizaje bíblico. Compromiso con el aprendizaje bíblico. Es lo primero que podemos notar en un creyente cristiano. ¿Con qué está comprometido en primer lugar un creyente cristiano? ¿Con qué, hermanos? Con el aprendizaje bíblico. Él recibió la palabra y ¿qué hace? ¿De aquí en adelante? ¿De aquí en adelante? Ya oí la palabra de Dios una vez y con eso me basta. No, en el momento en que recibió la palabra, que es la semilla, la simiente, ¿qué hace con esa palabra? La sigue recibiendo y la sigue recibiendo y la sigue recibiendo y la sigue recibiendo. En el momento que nace espiritualmente, ¿qué hace ese cristiano? ¿Ya no necesita la palabra? ¿Acaso olvidamos lo que dice el apóstol Pedro a los creyentes bajo persecución, sufrimiento, prueba y aflicción? Que como niños recién nacidos deseen la leche espiritual no adulterada. Hermanos, ¿qué ocurre con un niño recién nacido? ¿Se olvida de su mamá después de que ha nacido? Ya estuvo 9 meses suficiente, ya me alimenté de ti. ¡Pum! A un lado, por favor, déjame yo solito.
¿no? Se prensa más y más de su madre para obtener la leche materna. Lo mismo sucede con nosotros. Nacemos de nuevo y como niños recién nacidos debemos anhelar, desear y buscar la palabra de Dios. El primer compromiso que se nota en un regenerado, en un cristiano genuino y que debería poner a uno que dice ser cristiano, debería poner un examen. Si no tienes un compromiso con el aprendizaje bíblico, algo está mal ahí. Puede ser, a manera de compararlo, puede ser que pudiste haber nacido pero no naciste, eres un aborto. Creíste haber nacido espiritualmente pero no naciste. ¿Por qué? Porque no quieres la palabra, no deseas la palabra. Ninguno que nace de la palabra aborrece la palabra, hermanos. El primer compromiso que notamos aquí, que Lucas quiere que Teófilo no lo pase por alto, es que él debe encontrar una iglesia local donde encuentra hermanos comprometidos con el aprendizaje bíblico, con el aprendizaje de la palabra de Dios. El texto dice que perseveraban ¿en qué, hermanos? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Significa esto que los hermanos, estos que se convirtieron en la iglesia en Jerusalén, la iglesia local en Jerusalén, significa que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles porque tenían acceso a comprar libros de los apóstoles. No, hermanos, ellos no tenían libros. Entonces, ¿cómo es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Lo que quiere decir es que los primeros cristianos de la primera iglesia local aprendían la doctrina que directamente les enseñaban los apóstoles de Cristo. No era por audio, no era por internet, era directamente. Lo primero que ellos tenían era escuchar a los apóstoles, enseñar y predicar. Y no era que le mandaban, digamos, una cita al apóstol, ¿verdad? Se imagina Pedro. Apóstol Pedro, venga a tal hora y a tal lugar en mi casa. Solo a esa hora lo puedo atender para mi aprendizaje del día o de la semana. No. Todos sabían dónde se juntaban para la instrucción de la doctrina de los apóstoles. Cada uno buscaba el aprendizaje. Era un compromiso de cada uno, era una responsabilidad de cada uno. Estaban, ¿se acuerdan? Entregados. Así es como actuaban, comprometidos. La palabra doctrina se refiere a la enseñanza, simplemente a eso, la enseñanza. Es la mejor forma de traducirlo inclusive. Tal vez doctrina, algunos con doctrina piensan en algo como quien dice, un concepto tan elevado de seminario. Doctrina es enseñanza, hermanos. La enseñanza, en este caso se refiere específicamente a la enseñanza apostólica, no a cualquier enseñanza. Ahora, ellos no tuvieron la Biblia. Ellos no tuvieron la Biblia, hermanos. Para ese tiempo no circulaban libros como tenemos nosotros, ni mucho menos en un solo tomo estaban contenidos todos los libros de la Biblia. Ellos no tuvieron Biblia, pero eso no fue un obstáculo o excusa para no aprender la palabra de Dios. Ellos tuvieron la enseñanza de los apóstoles, algo que los mismos apóstoles estaban comprometidos a no descuidar o abandonar por más que las circunstancias los presionaran. Poco tiempo después de lo que ocurrió aquí en Jerusalén, más tarde leemos en Hechos capítulo 6, que ocurre el primer conflicto entre estos creyentes cristianos que habían sido bautizados y añadidos en la iglesia. Y el primer conflicto lo encontramos en Hechos capítulo 6, donde por causa de una distribución de comida, en un momento crítico, en ese tiempo de hambruna, y en esa ciudad que estaba llena de multitud para ese tiempo, hay una mala distribución y hay una queja, murmuración entre representantes de cristianas hebreas o cristianas judías con, con descendencia pura hebrea y otras cristianas judías de influencia griega. Y entonces entre ellos, todos eran judíos, pero unos estaban influenciados por la cultura griega y otros conservaban sus raíces hebreas. Y en ese conflicto, ¿qué medidas creen ustedes que tomaron los apóstoles? ¿Qué medidas radicales tomaron ellos e inmediatas para tratar con ese conflicto?
Leemos en Hechos capítulo 6, versículo 2. ¿Qué creen, hermanos? Miren lo que leemos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. ¿Saben qué está diciendo él? No es correcto. Esto sería malo. Esto sería dañino. Esto sería perjudicial. Si nosotros, los apóstoles, descuidamos la enseñanza de la palabra de Dios, este conflicto tienen que resolverlo ustedes, bajo nuestra supervisión, pero nosotros no podemos descuidar. ¿Ven el compromiso de los apóstoles? Los creyentes cristianos comprometidos con el aprendizaje bíblico y los apóstoles comprometidos con la enseñanza bíblica. Eso es lo que esperamos ver en una iglesia local edificada por Cristo, donde tenemos maestros que enseñan comprometidamente la palabra de Dios y donde tenemos alumnos o discípulos que aprenden comprometidamente la palabra de Dios. Miren el verso 4. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y mira el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque resolvieron el conflicto de la comida. Porque ellos no descuidaron la enseñanza de la palabra. Lo que crecía era la palabra, y donde hay crecimiento de la palabra, hay crecimiento en la vida de las personas. Una iglesia edificada por Cristo perfectamente es aquella donde tiene maestros comprometidos con la palabra y tiene discípulos comprometidos con el aprendizaje de la palabra de Dios. Y ahí es donde crece la palabra del Señor. Ahí es donde crece. Ese es el terreno, esa es la tierra, hermano, donde crece la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué ellos tomaron esas medidas radicales? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor edifica su iglesia con su palabra. Y por lo tanto los apóstoles estaban allí, en esa iglesia local de Jerusalén, primordialmente, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para enseñar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Ellos eran los pastores de esa iglesia. Ellos eran los pastores. ¿Y qué se espera de un pastor? Que alimente, que proteja. ¿Y cómo puede alimentar y proteger a su rebaño el pastor de una iglesia? ¿Cómo, hermanos? Una sola forma. Él puede cumplir esa labor pastoral como los apóstoles lo hicieron, predicando y enseñando continuamente la palabra de Dios. Así era como pastoreaban a los creyentes cristianos que habían sido bautizados y que habían sido unidos a la iglesia local. Hermanos, esa es la esencia misma del discipulado cristiano, tal como el Señor lo ordenó y como el apóstol Mateo lo escribió en Mateo 28:19. Jesús dijo: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo que Lucas nos está reflejando a través del relato. ¿Y qué debe suceder con esos bautizados? Enseñándoles, dijo el apóstol Mateo. Mejor dicho, es lo que dijo Jesús y es lo que escribió el apóstol Mateo. Enseñándoles ¿a quiénes, hermanos? A esos discípulos bautizados. Eso es lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2. Esta es la historia de cómo Jesús edifica a sus discípulos, cómo lo hizo antes y cómo lo hizo en ese momento, cómo lo hizo cuando Él estuvo presente y cómo lo hizo cuando Él no estuvo físicamente presente y cómo lo sigue haciendo hoy. Igual, no ha cambiado. Él edifica a los cristianos con su palabra, edifica a la iglesia con su palabra. Entonces dijo, enseñándoles a esos bautizados a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así es como lo estamos viendo en Hechos capítulo 2. Él estaba ahí. Él estaba allí. Con ellos. Mientras enseñaban a los bautizados la palabra de Dios. Oh, muchos de nosotros anhelamos la presencia de Cristo. Oh, si yo pudiera ver un poco de Jesús un día. Oh, cómo me gustaría levantarme por la cama y cuando yo me despertara, ver a Jesús pegado a mi lado. ¿Y qué va a cambiar?
No sabe ni lo que estamos diciendo. No sabe lo que dice si tuvieras la experiencia de ver a Jesús resucitado a tu lado. ¡Te mueres! ¡Te mueres! No necesitamos eso. Necesitamos estar conscientes de su presencia si estamos enseñando la palabra a sus discípulos. He ahí, yo estoy con vosotros todos los días cuando estén enseñando a los bautizados, a los discípulos bautizados. Cristo está allí. Cristo está ahí. No lo vemos, pero Él está allí. Él está aquí, donde su palabra se predica, donde su palabra se enseña. No lo ignores. Él está ahí. Es lo que estaba pasando en Hechos 2, porque es lo que Jesús había prometido que sucedería. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué pensamos nosotros cuando leemos eso? He aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Cuando lloramos, ay, Jesús está conmigo cuando lloro. Sí, nos consuela, sí. Cuando tenemos problemas, ay, Jesús está conmigo en mis problemas. Sí, sí nos da sabiduría. Pero no se habían puesto a pensar que esa promesa de Jesús está estrictamente cumplida cuando se están haciendo discípulos o cuando se están enseñando, se le está enseñando a sus discípulos bautizados. Hermanos, no me miren a mí. No soy yo. Si escuchan al Señor hablar y expresar su palabra, trayendo gloria a su nombre, doblegándonos a su majestad, a su señorío, a su autoridad, hermanos, Él está allí. Él estaba aquí y Él está aquí también con nosotros. Estaba allí en Jerusalén en ese momento y está aquí y cada vez que se le enseña a sus discípulos. Así que el discípulo de Cristo es uno que está aprendiendo la enseñanza del Señor. Entonces una iglesia local está llena de ¿qué, hermanos? ¿De qué? De oidores. ¿De qué, hermanos? ¿De qué? De aprendices. O sea que cuando usted se junta con la iglesia, a usted no le debería parecer extraño, por ejemplo, ay no, el pastor, ¿y cómo se le ocurre ahora enseñarnos? Después de tanto tiempo, y la hora, no debería ser extraño para usted. ¿Me comprende? Porque eso es lo que tiene que estar pasando para que usted vea cumplida aquella promesa de Cristo. He aquí yo estoy con vosotros. Cuanto más se nos enseña la palabra de Dios, más gozamos de su presencia. Una iglesia local está llena de discípulos cristianos que están aprendiendo, y no solo eso, sino que esos discípulos cristianos son los que buscan la enseñanza de la palabra de Dios. Son ellos mismos los que, como leemos aquí, hermanos, ¿qué? Perseveraban o perseveran aprendiendo la palabra de Dios. Ellos son los que muestran compromiso con Cristo. Ellos son los que muestran compromiso con el aprendizaje de la enseñanza. Ellos. Hermanos, si es lógico. Es lógico que ocurra esto. Es lógico que Lucas nos lo dé a conocer de forma tan lógica cuando dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué digo que es lógico? Porque son estos que recibieron la palabra de Dios. Son estos que recibieron la palabra de Dios, los que siguieron recibiendo la palabra de Dios. Fueron ellos que recibieron la palabra del apóstol Pedro, los que siguieron recibiendo la palabra de los demás apóstoles. Ellos recibían la palabra de sus pastores, en ese caso la recibieron de los apóstoles, y esos creyentes cristianos no fueron de esos que escucharon la palabra de Dios esporádicamente. No son de esos que se volvieron a acercar a la enseñanza después de no sé qué, cuánto tiempo haber pasado. No. Tal parece que Lucas nos quiere decir que la respuesta inmediata de cada uno de aquellos cristianos era buscar la enseñanza bíblica. ¿Cómo es posible que una persona que se llame cristiano sea esporádico, sea irregular con la enseñanza bíblica?
Es decir, se muestra más indispuesto al aprendizaje que dispuesto. ¿Cómo es posible que lleve el nombre de cristiano y no quiera estar aprendiendo la doctrina de Cristo? ¿Cómo es que lleve el nombre de cristiano y no quiera saber más de las enseñanzas de Jesús? Pues para estos no era así. A ellos les hacía falta escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada por sus pastores y maestros, que en aquel momento eran los apóstoles. Así que, hermanos, ¿no debe ocurrir lo mismo con nosotros? ¿No debe ocurrir lo mismo con nosotros? Debe ocurrir lo mismo con nosotros. Porque hay diferentes tipos de iglesias locales edificadas por Cristo. No importa, hermanos, nuestro tiempo, no importa el siglo. La iglesia cristiana edificada por Cristo mantiene y conserva el fundamento, la membresía, las actividades y el testimonio. Solo así podemos distinguir a una iglesia cristiana. Solamente así. Y esto era tan importante que Lucas quería que el hermano Teófilo lo reconociera y lo apreciara para que él también hiciera lo mismo. Teófilo, no juegues con esto, Teófilo. Cuidado y te equivocas, hermano. Teófilo no solamente podía saber cómo es una iglesia edificada por Cristo, sino que también podía saber cómo es edificado un creyente cristiano. ¿Cómo es edificado un creyente cristiano? ¿Cómo, hermanos? Aprendiendo la palabra de Dios. Orando, participando de la vida de otros y recordando la muerte del Señor, enfocándose en el Evangelio. Así es como crece un cristiano. ¿Cómo crece una iglesia? Igual como crece un cristiano. Igual como crece un cristiano. Pero nosotros queremos buscar medios alternativos de crecimiento espiritual y otros medios alternativos de crecimiento de la iglesia. Hermanos, que el Señor nos ha dado un plan más simple y sencillo. Simplemente tenemos que estar siendo edificados por Él individualmente y colectivamente también lo vamos a hacer de la misma forma, hermanos, de la misma forma. ¿No es eso maravilloso, hermanitos? Igual, de la misma manera. De modo que estos creyentes venían a escuchar a sus pastores para que les enseñaran todo el contenido de revelación divina que habían recibido del Señor cuando habían estado con Él y aquel contenido revelado por el Espíritu Santo en esa época sin el Nuevo Testamento. Recuerden, hermanos, que en ese momento, en esa época, solo existía el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia de los creyentes hebreos. Así que para entonces faltaba el Nuevo Testamento para que los creyentes cristianos tuvieran la Biblia completa. Mientras tanto, en ese periodo, ¿cómo es que los cristianos recibían toda la enseñanza de Cristo? ¿Cómo? Predicada por los apóstoles. Y los apóstoles vertían sobre los discípulos, sobre cada uno de ellos, vertían el contenido de instrucción que el Señor les había dado para ser discípulos. Jesús les había dicho proféticamente que eso pasaría cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. En otras palabras, la instrucción de los apóstoles, o la enseñanza de los apóstoles, era simplemente otra vez el cumplimiento de lo que Jesús ya había establecido que sucedería para edificar su iglesia. Los apóstoles no tenían libros escritos, pero ellos tenían la revelación. ¿Qué revelación? En primer lugar, la revelación directa que Jesús les había dado cuando estuvo con ellos 3 años, enseñándoles, instruyéndoles, corrigiéndolos, formándolos, ¿verdad? Pero además ellos contaban con el Espíritu Santo en ese momento que también les estaba revelando en ese momento palabra del Señor. Y todo eso, esa dinámica de estar recurriendo a la enseñanza de Jesús y a la vez estar recibiendo revelación divina para estar enseñando a los discípulos que perseveraban, todo eso era cumplimiento de lo que Jesús ya había dicho, como leemos a través del apóstol Juan. Por ejemplo, noten conmigo capítulo 14 de Juan, versículo 26. Juan capítulo 14, verso 26. Dice así en lo que leemos: mas el Consolador, cuando Jesús está hablando, está explicándole la última noche a los discípulos cosas importantes, entre ellas cómo es que Él va a edificar su iglesia a través de ellos y cómo el Espíritu Santo va a participar a través de ellos en la edificación de la iglesia. Y todo esto tiene que ver con la instrucción de Dios, del Señor Jesús, con la enseñanza de Jesús y su palabra,
que más adelante los apóstoles, como vemos en en Hechos capítulo 2, estarían cumpliendo. Juan capítulo 14, verso 26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí resume Jesús exactamente lo que estaba pasando en esa época de los apóstoles. En este versículo 26 encontramos en resumen lo que tiene que ver con el papel de los apóstoles en la primera época de la iglesia. ¿Cuál es el papel de los apóstoles? Enseñar lo que Jesús les había enseñado y enseñar lo que el Espíritu Santo les enseñaría. Dos cosas estaban incluidas, ¿no es cierto? Que cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué significa eso? Él les va a dar mensaje, Él les va a revelar, Él les va a enseñar nuevas cosas y ustedes las van a transmitir. Esta es revelación divina. ¿Y la otra qué es, hermanos? ¿Y la otra qué es? Y Él, cuando venga, les va a ¿qué? A recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Y eso qué tiene que ver, hermanos? Ya no con revelación, sino con iluminación. Hacerles recordar, dar luz. Oh, esto es lo que Jesús nos enseñó. Como Jesús nos enseñó. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en Hechos capítulo 2 y en toda la era de la iglesia durante esa época. Es lo que Jesús había dicho que ocurriría. Ahora, hermanos, el versículo 26, Jesús, quien está hablando, está diciendo esto que sería posible ¿en quién, hermanos? Él os enseñará todas las cosas. ¿A quién les iba a enseñar? Esto no es un versículo para hablar de mí. Esto no es, yo no leo este versículo. Oh, mira, aquí dice Jesús que el Espíritu Santo a mí me va a enseñar todas las cosas y me va a recordar todas las cosas. No, eso no está, no soy yo. El contexto nos dice que son los apóstoles. Algunos toman ese final del versículo de que el Espíritu Santo va a recordar. Así que no estudien, hermanos, no estudien la Biblia, hermanito. Ahí el Espíritu Santo te va a acordar. Eso no es lo que está diciendo aquí. Eso no es lo que está diciendo aquí. Miren, hermanos, aquí tenemos en Hechos capítulo 2 exactamente lo que Jesús había planeado desde antes de que la iglesia comenzara. La iglesia es diseño divino, una perfecta obra de Jesucristo. Él dijo que esto pasaría y estaba pasando. Él dijo que eso debía pasar y debe estar pasando con nosotros también. Y luego, por si fuera poco, capítulo 15, pase conmigo un capítulo más, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, Jesús enfatiza de nuevo esto, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Lo notan, hermano? Lo mismo. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, el Espíritu Santo daría testimonio. ¿Qué es eso de testimonio? Hablaría en nombre. Daría evidencia de Cristo. Todo lo que diría y presentaría sería revelación divina acerca de Jesús y su redención. Y luego, dice Jesús, y ustedes también. No solo el Espíritu va a dar testimonio acerca de mí, que tiene que ver con revelación divina, sino que ustedes también van a dar testimonio de mí. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque ustedes, ¿qué? Han estado conmigo. ¿Van a dar testimonio de qué? De lo que han aprendido conmigo, de lo que yo les he enseñado. Y un capítulo más, verso 13, capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sigue hablando el Espíritu Santo, hermanos, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Revelación divina en los apóstoles, no en nosotros. ¿Y quiénes son estos apóstoles? Pues estos ya se murieron, hermanitos. Ya se murieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer para ir a buscar aprender de ellos, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Vamos donde el apóstol Maldonado, vamos donde el apóstol Germán Ponce, vamos donde el apóstol Argeñal.
O vamos donde el apóstol Salazar, es mejor eso, hermanito. No, estos ya murieron, pero no sus enseñanzas. La doctrina de los apóstoles no murió, pero ellos se murieron. Y como pueden ver ustedes, el Señor se encargó de cumplir lo que había dicho y lo hizo con los primeros cristianos y lo sigue haciendo con nosotros a través de la misma instrucción que ellos recibieron. Solo que esta vez la tenemos por escrito. Porque aquella misma revelación divina que le fue confiada a los apóstoles, también el mismo Espíritu de Dios se encargó de inspirarlos, de conducirlos y de supervisar que aquellas palabras dadas por el Espíritu de Dios y enseñadas por Jesucristo mismo quedaran registradas por escrito para que todos los creyentes cristianos con fundamento, miembros bautizados y unidos a la iglesia, busquen aprender la palabra de Dios y no tengan excusa. Si aquellos que no tenían libros, que no tenían el Nuevo Testamento, que no tenían la Biblia, no tenían excusa, ¿cuánto más nosotros? Ahora la tenemos por escrito y ahora la tenemos en nuestras manos y la podemos abrir y podemos ir a todos los libros, hermanos, y poder ir con nosotros donde quiera que vayamos, a cualquier parte, a cualquier hora, hasta en el teléfono la tenemos. Pero eso sí, si se va a estar leyendo la palabra de Dios en el teléfono, quítele todo, hombre. Quítele todo lo demás, quítele las funciones que no interrumpan notificaciones, porque entonces mejor no la use, mejor librito, mire, paginita, ¿ve? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la misma doctrina de los apóstoles, hermanos, la misma. Así que la instrucción apostólica era exclusivamente y definitivamente la palabra de Dios. Era contenido de revelación divina. Ellos enseñaron y predicaron lo que el Señor les dijo y les enseñó, además de lo que el Espíritu Santo les dijo que dijeran. Por lo tanto, lo que ellos aprendían, aquellos cristianos, no eran mensajes humanos, sino el mensaje hablado por Dios a través de sus mensajeros autorizados y respaldados. Lo que ellos enseñaron fue la palabra de Dios. Lo que los cristianos aprendieron fue la palabra de Dios. Y los apóstoles dijeron que ellos tenían el ministerio de la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no es justo que dejemos esto. En otras palabras, si ustedes exigen algún servicio de nosotros, este es nuestro servicio. Enseñar y predicar la palabra de Dios. Ellos sabían que cuando los discípulos de Jesús venían donde ellos tenían una obligación. ¿Cuál es la obligación de ellos? Enseñarles la palabra de Dios. Darles el alimento espiritual que procedía de Dios. Alimentarlos con la palabra de Dios. Los apóstoles, que eran los pastores, no tenían ninguna otra obligación. Si fracasaban en eso, fracasaban en todo. ¿Es así como ustedes ven a los pastores? ¿Es así como ustedes ven a sus líderes espirituales? ¿Es lo que ustedes esperan encontrar en una iglesia local cristiana, hermanos? Donde la primera cosa que debe estar sobresaliendo y algo que debe estar ocurriendo y lo que debe estar pasando es que los cristianos como ustedes perseveran en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que tiene que estar pasando. Todo lo demás, todas las otras actividades vitales tienen su raíz aquí, hermanos, en la doctrina, en la enseñanza. Para orar, debo saber orar. Y para saber orar, debo perseverar en la enseñanza de la palabra. Mis oraciones no deben ser otra cosa que orar la palabra de Dios. En mi comunión con los hermanos, ¿qué va a regular mi relación con los hermanos? ¿De qué modo voy a participar en sus vidas? ¿Cómo me voy a involucrar con ellos? ¿Qué es lo que requiere Dios de mí en mi relación con ellos? ¿De dónde va a salir eso? De la enseñanza de la palabra de Dios. Allí voy a encontrar mis deberes recíprocos. Allí voy a encontrar cómo debo relacionarme, cómo debo convivir con mis hermanos.
cómo debo mantener y preservar la unidad con ellos, cómo debemos servirnos el uno al otro, amonestarnos unos a otros, reprendernos unos a otros, alentarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, velar los unos por los otros, orar los unos por los otros. ¿De dónde proviene eso? De la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, no podemos, hermanos, minimizar esta gran actividad. No podemos. Siempre tenemos que estar más bien buscando la forma de abundar más en esto, de incrementarlo lo más que se pueda. Oh sí, hermanos, si pudiéramos estar todo el domingo aquí con enseñanza bíblica, sería grandioso, como los primeros cristianos, todo el día metidos, desde el amanecer y rácata. Si el más sufrido era el apóstol, hombre, predicando y predicando, rácata, y llegaban hasta el amanecer. Algunos se dormían. ¿Se acuerdan del que se murió, que se cayó? Todo el día, hermanos, todo el día. Uno va al Antiguo Testamento y encuentra a Esdras y Nehemías predicando todo el día. Pero no digo que es un patrón, o mejor dicho, no digo que es un mandato, solo digo, no nos haría ningún daño, hermanos. No nos haría ningún daño. Si fuéramos creyentes comprometidos con Cristo y su palabra, no pondríamos mala cara si alguna vez eso ocurriera. Tal vez alguna vez ocurre. Sí, tal vez. Tal vez algo duro, crudo y difícil ocurra en nuestras vidas y nos mueva a hacerlo, ¿verdad, hermanitos? Más adelante el apóstol Pablo dijo, reconozcan que lo que yo les escribo son mandamientos del Señor. Ahí entonces hacemos la transición entre la enseñanza de los apóstoles oralmente, enseñando lo que Jesús les había dado a ellos, enseñando lo que el Espíritu Santo les daba, y ahora pasamos a la transición. Más adelante, esa instrucción, esa enseñanza de los apóstoles comienza aquí, hermanos, a ser difundida por escrito. Y cuando encontramos al apóstol Pablo refiriéndose a eso en 1 Corintios 14:37, ya vemos que la transición está sucediendo entre la enseñanza oral de los apóstoles y la enseñanza escrita de ellos para todos los cristianos de todas las épocas, cuando dice, reconozcan que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ya el apóstol Pablo está asumiendo que ese contenido de la carta que él está enviando a los corintios son, ¿qué, hermanos? Es palabra del Señor. Es enseñanza del Señor, es instrucción del Señor. Y a los tesalonicenses les dijo en 1 Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como realmente lo que es. La aceptasteis como palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. Ya el apóstol Pablo, ¿ven la transición? Ya está diciendo que la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles ahora está de manera accesible a través de los escritos. ¿Y dónde están esos escritos, hermano? ¿Dónde están esos escritos? Pues yo los tengo aquí. Si me refiero a 1 Tesalonicenses, porque puedo encontrar 1 Tesalonicenses. ¿Encuentran ustedes tienen un 1 Tesalonicenses ustedes ahí, hermano? ¿Tienen un 1 Corintios ustedes, hermano? Tenemos ahora el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles. Así es como el apóstol Pablo enfatizó que todo lo que él enseñó sobre Dios, sobre su evangelio, su iglesia, fue la misma enseñanza de Dios. Así que Dios nos dio su palabra a través de los apóstoles, particularmente a través de estos 12 apóstoles israelitas, a los judíos, y el apóstol Pablo a los gentiles. Los cristianos de Jerusalén estuvieron comprometidos a recibir la palabra de Dios para aprenderla, pero no solo eso, sino comprometidos también para transmitirla. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Como el cristiano que aprende no para saturarse de conocimiento, sino que se aprende para su edificación, por supuesto, y ver cómo crece en el Señor, pero aprende, no solamente es alguien que está dispuesto en su aprendizaje y comprometido en su aprendizaje, sino también es alguien que recibe eso para estar comprometido en transmitirla. Y vamos a ver eso en el resto de los pasajes bíblicos que nos permiten ver de manera contundente todo lo que está detrás de esta actividad que hoy por hoy conocemos como una actividad vital en la iglesia edificada por Cristo, que es, hermanos, ¿qué cosa? Compromiso
con el aprendizaje bíblico. Si tú hoy, hermano, has sido reprendido por el Espíritu Santo, si has sido confrontado por tu desdén, tu apatía hacia la palabra de Dios o hacia el aprendizaje de la palabra de Dios, si has desvalorado la enseñanza de la palabra de Dios y aquellos que se comprometen, aquellos que se entregan a la enseñanza, aquellos que no te hacen perder el tiempo, sino que sacrifican su tiempo para que tengas la palabra de Dios. O como dijeron los apóstoles, nosotros vamos a ministrar la palabra. En otras palabras, aquellos que saben que su servicio, su mejor servicio a los santos es servirles la palabra y ver cómo la palabra crece en cada uno de ustedes y en la iglesia. Si el Señor te ha reprendido por esa falta de valoración y de compromiso, pues no hagas oídos sordos, hay que arrepentirse, hay que ir dando ya pasos de compromiso al respecto, mientras vamos aprendiendo poco a poco lo que son las otras actividades vitales. Muy bien, hermanos, ¿qué hemos aprendido o estamos aprendiendo? Que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se espera de usted como creyente cristiano? Que se comprometa a ser un cristiano que colabora edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Lo más básico, hermanos, primero, cada uno de ustedes, examínese a sí mismo, ponga a prueba si en verdad es un cristiano genuino. ¿Cómo puede saber eso? Revise de nuevo lo que ha creído. El punto de partida no es cómo se está portando, el punto de partida es qué está creyendo. En segundo lugar, para comprometernos a ser un cristiano que colabora edificando la iglesia de acuerdo al plan del Señor. En segundo lugar, amados, revisa tu testimonio de fe desde el momento de tu bautismo. ¿Qué ha significado para ti el bautismo? Cuando te bautizaste, ¿en realidad fue una declaración pública de compromiso con Cristo? ¿Recuerdas en ese mismo instante que lo que estabas diciendo es que resucitabas con Cristo para una nueva vida y unirte a la comunidad de la fe, unirte a la vida de la iglesia y someterte a esa iglesia? Revisar eso. Y en último lugar, como hemos aprendido hoy, mírate a ti mismo y ve si estás actuando como un cristiano, como uno que ha recibido la palabra, que ha sido bautizado y unido a la iglesia, y que en primer lugar está demostrando ser un comprometido con el aprendizaje bíblico, con el aprendizaje de la palabra de Dios. Estos 4 componentes extraordinarios de una iglesia local edificada por Cristo son los que debiéramos nosotros estar buscando que sean una realidad aquí en nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Esos mismos. Si tenemos fundamento, si nosotros somos creyentes genuinos, nos corresponde a nosotros como miembros llevar a cabo estas actividades. Y estas actividades van a dar testimonio de que somos una iglesia con este fundamento. Pónganse de pie, amados, vamos a orar y consagrarnos al Señor. Muy bien, oremos. Oh Padre nuestro Dios, te damos las gracias, oh Señor, por tu bondad y tu misericordia, por no apartarte de nosotros, por no alejarte de nosotros, sino por haberte acercado a través de Jesús y en tu Hijo Jesús hacer la paz entre tú y nosotros mediante su muerte en la cruz. Y te damos gracias, oh Señor, por hacernos hermanos de Jesús nuestro Señor e hijos tuyos. Ahora, Padre, te queremos suplicar que nos concedas un corazón dispuesto a anhelar la semejanza de tu Hijo, que desde pequeño, desde niño, se ocupó de tus negocios, dedicó y comprometió su vida a tu palabra, y siendo adulto, predicó tu palabra, vivió tu palabra, reguló su vida a la luz de tu palabra, y Padre, estuvo dispuesto a dar su vida en cumplimiento a tu palabra. Cumple esa voluntad en nosotros también, Señor. Haz crecer tu palabra en nosotros,
edifícanos a nosotros, para que cada uno edifique a tu iglesia como colaboradores. Oh Padre, perdónanos por todo pecado, por toda desobediencia, por toda rebeldía, por toda arrogancia, por todo descuido, por todo maltrato hacia tu iglesia, hacia tu nombre, hacia la edificación de tu iglesia, hacia tu palabra, hacia tu ministerio de enseñanza, Señor. Perdónanos por pasar por alto tu presencia, el cumplimiento de tu promesa de estar con nosotros todos los días en la medida en que los discípulos son enseñados. Señor, perdónanos, qué barbaridad, qué descuido, qué torpeza de nosotros, perdónanos, por favor. Gracias por tu voluntad expresada el día de hoy, Señor. Y ahora pedimos por aquellos desertores, por aquellos no arrepentidos, por aquellos incrédulos, por aquellos que estuvieron en algún tiempo con nosotros, pero más no han sido de nosotros porque no han permanecido. Rogamos, oh Señor, especialmente por aquellos que han venido hoy, te suplicamos por los que están aquí pero no son salvos. Si quieren ser parte de una iglesia cristiana, local, digna, honorable, confiable, como la que tú has diseñado y has prometido edificar, entonces te pedimos que ellos primero anhelen ser parte de Cristo, ser uno con Él. Padre, hazlos ver a Cristo glorioso antes de ver la iglesia. Te pedimos que tú les des un nuevo corazón para perdón de sus pecados, una nueva vida para el cumplimiento de tu voluntad. Y engrandece tu obra entre nosotros, Padre, y haz que nuestra congregación, nuestra iglesia crezca conforme a tu plan, que cada uno de nosotros, Señor, sea parte de tu plan, para gloria tuya, te lo pedimos. Nos consagramos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén y amén. Que Dios nos